Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos a este nuevo programa aquí en La Hora del Museo, como siempre acompañándolos con temas diversos de nuestra cultura. Estas últimas semanas, este último mes, conmemorando, dando espacio a lo que son los 50 años del golpe de Estado. El día de hoy vamos a conversar de un tema particular que nos lleva hacia allá, de un proyecto que se llama Me llamo Salvador. Nos van a acompañar los integrantes del equipo que da vida a este proyecto. Ella es Paulina Morales y Leonardo Mesina. Bienvenidos a La Hora del Museo. Un gusto que nos acompañen aquí. Hola, Rocío. Buenas. Paulina, cuéntanos cómo surge esta idea. ¿Cómo se te ocurre esta idea de darse a esta tremendo trabajo que es dar vida a este proyecto que se llama Me llamo Salvador? Bueno, la verdad es que en sus orígenes fue una iniciativa personal, pero muy conversada con colegas, amigos, amigas, con los que fuimos comentando ya hace un buen tiempo qué iba a pasar para estos 50 años, qué haríamos, qué iniciativa se nos ocurría que tenía sentido emprender. Y el inicio en concreto fue recién este año, entre febrero y marzo, que empezamos a buscar salvadores. La verdad que en mi entorno tenía algunos salvadores, la familia y amigos, y por ahí empecé a hacer las primeras entrevistas, pero dijéramos de manera indagatoria, como para ver si esto tenía sustancia, si funcionaba, si había algo que sacar allí del relato de las personas. Y así fue creciendo hasta hoy, que tenemos muchísimos entrevistados y muy interesados en el proyecto. Cuéntanos de qué se trata este Me llamo Salvador. Bueno, este proyecto ha ido tomando forma en la medida en que se desarrolla. La verdad es que no había una idea 100% clara cuando comencé. En sus orígenes lo había pensado como un proyecto también académico. Yo soy académica e investigadora en temas de derechos humanos y pensaba hacer alguna columna al diario y escribir un artículo a alguna revista académica. Esas eran las ideas iniciales. Y luego me di cuenta que a la gente le iba interesando y me iban preguntando por el proyecto, querían conocer algunos avances, resultados, relatos, y entonces me di cuenta que tenía que crear algunas redes sociales para que se empezara a difundir. Y ahí nació un Facebook y después un Instagram y un Twitter que tiene el proyecto, todos con la nomenclatura Me llamo Salvador, y me di cuenta que esa denominación Me llamo Salvador, eso tiene mucho peso y mucha fuerza. Entonces, claro, cuando las personas dicen Me llamo Salvador y empiezan a contar su historia, aparecen ahí referencias que son parte de la vida de todos nosotros, de estos últimos 50 años de la vida del país. Y bueno, en ese proceso se fue sumando gente que eran algunos propios entrevistados, como Leonardo, que me acompaña acá, del diseño. Y ahí fuimos también trabajando más colaborativamente con él. Me llamo Salvador, que reúne a estas personas que llevan por nombre Salvador. ¿A partir de cuándo y hasta cuándo? ¿Cuántas personas has podido encontrar con este nombre? Bueno, la verdad es que tampoco tenía una delimitación temporal respecto de desde cuándo. Yo imaginaba que los salvadores iban a aparecer ya más profusamente después del golpe de Estado, como un acto de homenaje y de resistencia a la dictadura, pero me encontré con la sorpresa de que había varios salvadores que habían nacido en los años de la Unidad Popular. Y ya en esa época, haciendo referencia a una noción de memoria muy luminosa, muchos niños en el año 70, 71, 72, 73 fueron nombrados como Salvador en honor al presidente Salvador Allende. Y después, hasta el día de hoy, estamos reuniendo datos del registro civil que nos han colaborado con información de cuántos salvadores hay inscritos, por ejemplo. Entonces así llegamos al dato de que durante la dictadura hubo
4.600 y tantos niños inscritos como Salvador. Desde pocos días del golpe, que tenemos un entrevistado, hasta el fin de la dictadura y estos últimos años también, con una pequeña reflote ahora a partir del estallido social. Claro, se vuelve como a considerar la figura de Salvador Allende. Claro. Luego de tener estos datos de cuántas personas se llaman Salvador, tú decías, hiciste una indagación con tus cercanos y te decidiste a entrevistar personas ¿en base a qué? ¿Cuál era el tema de conversación con estos salvadores? Se trata en lo metodológico de microentrevistas, y le preguntamos a las personas, hay dos modelos, dijéramos, de entrevista. Uno para personas mayores de 18 años, que cuentan por sí mismos su relato de por qué se llaman Salvador, si conocen la historia de su nombre, si han tenido experiencias positivas o negativas respecto de llevarlo, qué ha significado para ellos, y también si es que le pondrían Salvador a sus hijos en el futuro o si lo han hecho en el presente. Y hay otro modelo de entrevista que es para padres que tienen hijos menores de 18 años, varios que son niños pequeños, y ellos responden por sus hijos porque han elegido este nombre 30, 40, 50 años después para llamar así a sus hijos. Eso. Bueno, ya quiero que vamos hablando de esas respuestas, esos Sí. detalles que en el fondo nos da a partir de algo tan concreto como ponerle a un hijo Salvador, nos da cuenta de muchas cosas. Ya cada uno puede sacar sus propias conclusiones. No sé si también es parte de tu investigación las conclusiones que de ahí se puedan sacar. Te quería preguntar, antes de que vamos a esos detalles, tú nos comentabas, fue creciendo la idea, abrieron redes sociales y parte importante de este proyecto es lo que tiene que ver con las gráficas, con los testimonios, con cómo difundir los hallazgos. Y ahí entra también el diseño, por eso nos acompaña Leonardo el día de hoy. ¿Cómo fueron trabajando esto? Bueno, Leonardo se sumó siendo uno de los entrevistados, él es padre de un Salvador, lo podrá detallar más específicamente, y en este intercambio de mensajes y de ideas fuimos comentando más acerca del valor del proyecto. Y entre esas cosas me contó que era diseñador y bueno, a mí se me ocurrió, a medida que en paralelo iba creciendo el proyecto, invitarlo a que colaborara generosamente con la gráfica y construir una imagen para este proyecto. Y ahí fue que él se sumó y le ha dado una estética al proyecto que ha sido muy llamativa. Yo creo que él podrá contar más al respecto. Sí, claro, muchas gracias. Claro, siendo papá de un Salvador y sabiendo la importancia que tiene el nombre como tal, surgió esta idea supongo que en algún instante va a haber algún apoyo gráfico, pero está ese grande que no cabe en el marco que está saliendo y con distintos colores. También cuando lo conversábamos queríamos darle un tinte colorido, no tan de tristeza, oscuridad, sino que muy por el contrario, de nacimiento, nuevos salvadores. Y claro, yo con mi Salvador pequeñito también le mostraba y le contaba un poco el proyecto y encantado también, porque siempre que vamos al centro, a la Moneda, le muestro que hay un presidente que se llama como él y claro, él mira, me pregunta cosas y ha sido muy, muy lindo, muy linda experiencia a partir de algo tan pequeño como es un nombre, pero que recobra por estos días una importancia gigante tras 50 años del golpe. Claro. Veíamos ahí recién las imágenes que yo los invito a que entren en las redes sociales. Me llamo Salvador, así pueden encontrarlo. Y tiene esta imagen o este icono, este sello de Salvador Allende, que son los lentes. El lente infaltable, porque si bien es cierto, hay un nexo con el expresidente, para que no quepa duda, está el lente, el pedazo del lente hecho triza ahí. Claro, es como parte de esta S grande que yo te comento, que no cabe en el lugar en que se ponga, siempre es más grande, y Me llamo Salvador, está en distintos colores, hemos hecho, con distintos testimonios incluso, cambiar de testimonio, de color y de forma.
Bueno, queda ahí muy significativo, digamos, muy de estos tiempos, el trabajo que han hecho. De repente podría haberse quedado en una investigación netamente académica, pero Sí, esto lo hace mucho más sí. accesible y más difundible, con mucha mayor llegada para todo público. Los quiero invitar a que hagamos una pausa Ujú. para que regresemos y conversemos todos estos detalles. Leonardo también nos cuente por qué le puso Salvador a su hijo, qué es llamarse Salvador hoy día, sobre todo después del estallido social y en el marco de estos 50 años que se están conmemorando del golpe. Vamos a la pausa entonces y ya regresamos. Hoy día estamos conversando de un proyecto que se llama Me llamo Salvador, en el marco de una serie de programas que hemos preparado aquí en la Hora del Museo que abordan la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Nos acompaña quien dirige el proyecto, Paulina Morales, y Leonardo Mesina, quien es diseñador y entrevistado y parte también de esta investigación. Leonardo, vuelvo contigo en esto que nos comentabas en el bloque anterior, que tienes un hijo. ¿Cuántos años tiene tu Tiene hijo? 6 años. Va para 6 los 7. años. ¿Cuándo le pusiste Salvador Uy, y por qué? siempre cuando supimos que era él, supimos al tiro que iba a ser Salvador. Y para que no existiera ninguna duda, fue Salvador Emilio, de hecho. Y esto viene por herencia política de mi mamá, profesora normalista, que a mí y a mi hermano en San Antonio, nos hacía escuchar, fuimos muy politizados desde muy chicos, por ese lado, el lado izquierda, por decirlo así. Y nos escuchábamos el discurso de Allende, casi como que no es que lo tuviéramos que aprender, pero sin embargo nos terminó permeando tanto que lo aprendimos casi de memoria con mi hermano. Entonces, cuando supimos que venía un niño y era hombre, Salvador, obvio. Al ¿Hay tiro. alguien más en tu familia que se llame Nadie. Salvador? Es Es el el primer primero. Salvador. Es el primer Salvador. Así de una, Al directo, tiro. y inmediatamente relacionado además con el Completamente, expresidente. completamente. Sin duda alguna. ¿Y qué dice tu hijo de llamarse Salvador hoy Chuta, día? él feliz, le encanta su nombre, sabe que hay un presidente que existió y que se llamó así y le gusta mucho cuando, insisto, como te contaba, cuando vamos a la Moneda, a él le gusta ir a ver la estatua incluso. Eso, Bueno, con orgullo del nombre que sin duda, lleva. sí. ¿Cómo han sido las demás experiencias que has logrado recabar? Sí, todas las personas que se llaman Salvador están asociadas a la figura del expresidente. ¿Cómo es llamarse Salvador hoy día en Chile cuando se están cumpliendo 50 años del golpe de Estado? Mira, los relatos son bien diversos, confluyen en el origen, en la referencia a Salvador Allende, indudablemente, pero tienen matices distintos, de acuerdo a las distintas historias de vida también de cada una de las personas y de acuerdo a la época en que nacieron. Em, y como comentaba hace un rato, los salvadores que nacieron durante la Unidad Popular estaban imbuidos de sus padres y las familias de ese espíritu transformador de la época, de estar construyendo un proyecto de país muy distinto a lo que hoy tenemos. Pero luego la vivencia durante los años de la dictadura ya se vuelve muy dura, muy justamente compleja por llevar ese nombre. Los niños que van naciendo también a los meses y años de ocurrido el golpe de Estado, también hay algunos relatos bien estremecedores de niños a los que sus compañeros de colegio les decían que la gente con ese nombre debía morir, por ejemplo, me contaba un entrevistado. Otros que eran discriminados por los profesores, otro que no pudo hacer el servicio militar, distintas vivencias. Y ya luego en la recuperada democracia, vivencias más amables asociadas al nombre. En el 99% de los casos se trata de personas que fueron inscritas como Salvador en honor a Salvador Allende, pero en un pequeño porcentaje aparecieron por ahí algún Salvador Dalí, una referencia, y también a Juan Salvador Gaviota. Pero en uno de estos casos de un Juan Salvador y otro Salvador que venía de una familia en que todos los hombres se llamaban Salvador, pero no por la referencia a Allende. Pero en dos de esos casos
estas personas me comentaban que ellos habían resignificado su nombre a través de la figura de Salvador Allende, porque en un principio además les parecía un nombre un poco raro, es poco común y es muy fuerte también. Entonces, conociendo la vida de Salvador Allende, le habían dado un nuevo significado del cual se sentían orgullosos. Qué increíble, aunque hayan sido nombrados por otros personajes de la historia de la literatura, finalmente igual hacen esta asociación de buena manera con la figura del expresidente. En tu caso personal, ¿qué es lo que te motiva a buscar estos salvadores por todo Chile? Bueno, fueron varias cosas, al igual que comentaba Leo, una historia de vida familiar asociada a un proyecto de sociedad de izquierda, dijéramos. Mi padre fue partidario fiel de la Unidad Popular y uno de mis sobrinos lleva el nombre de Salvador, el hijo hombre de mi hermana mayor también. Tenemos un Salvador en la familia y era muy esperado eso, que naciera un niño, porque nacían solo niñas y que para ponerle Salvador. Fuimos siempre muy admiradores de la figura de Salvador Allende. Y ya con los años y más grandes fui leyendo mucho acerca de su vida, de la historia también de Chile, de todo lo que a él le tocó vivir, porque quizás para quienes no lo conocen en profundidad es una figura que aparece o que emerge de manera fulgurante el 11 de septiembre del 73 o en el año 70 cuando asume la presidencia de la República. Pero Salvador Allende tiene una trayectoria política durante el siglo XX que es impresionante también. Y entonces esa profunda admiración por una figura de una vocación democrática, una convicción democrática, un compromiso con la clase trabajadora que me impactó y que creo que además fue lo que le llevó a lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73, siendo consecuente hasta el final con lo que él le había prometido al pueblo de Chile, que era no entregar su mandato y cumplirlo hasta el final. Ese ejemplo a mí me ha marcado mucho en mi vida. De consecuencia, sobre todo hoy en día en que es tan difícil encontrar esos valores, no son los que están de moda, dijéramos, sino que todo lo contrario. Entonces yo creo que Salvador Allende nos hace volver a mirar la política, lo político con sentido. Era una política para la gente, pensando en la mejora de las condiciones de vida de la población, sin personalismo, porque él siempre apostó por proyectos políticos que en último término definieran quién los encabezaba. Y yo creo que todo eso constituye un ejemplo para las nuevas generaciones. Me pasó también entrevistando a chicos de 20 años que se llaman Salvador, de 30 años, que lo llevan con mucho orgullo también pensando en la altura moral y política que encarna Salvador Allende. Debe ser impresionante hacer estas entrevistas y lo que implica para cada uno llamarse. Me quedó dando vuelta lo que mencionabas hace un momento de estas personas que tuvieron dificultades por llevar ese nombre, como no poder hacer el servicio militar, como que les hayan dicho que las personas con ese nombre debían morir. Yo me imagino, para haber sido padre post-golpe, se necesitaba bastante valentía para ponerle ese nombre a un hijo también. Y más aún para crecer llamándose así en una sociedad que estábamos bajo dictadura. Sí. No sé qué tanto has podido recabar de esas experiencias también, si bien hoy lo llevan con orgullo. Sí, en uno de los casos, en este caso más gráfico, en que sus compañeros de colegio, algunos compañeros le decían que él debía morir, porque las personas con ese nombre debían morir, dice que eso les fue sirviendo para formar un carácter. Y ya con más grande, conociendo la figura de Salvador Allende, tener argumentos para defender también, que llevaba el nombre de una persona muy valerosa. La decisión también, hay otros relatos que hablan de eso, la decisión de los padres. En algunos casos, algunos familiares o amigos que les hacían desistir, le decían es peligroso que le pongas ese nombre, es muy arriesgado, no es conveniente.
pero también ahí estuvo la convicción de padres y madres que quisieron homenajear de manera póstuma a Salvador Allende, como contaban algunos, también como un acto de resistencia frente a lo que había pasado. Y también tengo el caso de una entrevistada que cuenta que ella quiso inscribir con su marido a su hijo como Salvador, pero no se lo permitieron en el registro civil. Qué increíble. Le preguntan qué nombre le van a poner a la guagua, como se dice aquí coloquialmente, y ellos le dicen Salvador, y le dicen que no se puede poner ese nombre. Casualmente el padre se llamaba Salvador, pero porque era una tradición antigua en su familia, no por Salvador Allende, dada la edad. Y entonces la mujer del registro civil le dice que no puede inscribir a su hijo con ese nombre y que probablemente él también va a tener que terminar cambiándose su nombre, dado lo que estaban viviendo. Entonces sí, yo creo que fue un acto de valentía muy grande, quizás para algunos un acto de locura, de rebeldía juvenil. Rebeldía. Creo que tiene un poco de todo eso. Bueno, qué impactante esto que uno vaya al registro civil y te digan todo este tipo de cosas que tiene que cambiar el nombre. Por suerte, hoy día ya hemos evolucionado y uno puede llevar el apellido de quien desee o estime y puede llamarse como quiera y tampoco depende de temas de género, afortunadamente. Es finalmente la identidad de cada uno. Los quiero invitar a que hagamos una pausa para seguir conversando el día de hoy de este proyecto que se llama Me llamo Salvador y todas sus implicancias y las vivencias de quienes hoy llevan ese nombre. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso hoy día conversando con Paulina Morales y Leonardo Mesina, quienes son integrantes de este proyecto que se llama Me llamo Salvador. Nos estaban compartiendo algunos detalles, algunos que me erizaban la piel, todas estas experiencias, parte de estas experiencias que nos compartías trabajando en este proyecto. Se viene el 11 de septiembre, ¿tienen preparado algo en especial, algún hito para este mes que marca nuestra historia? Sí, en esta lógica de seguir difundiendo el proyecto en espacios que no estrictamente académicos, vamos a inaugurar en un par de semanas máximo, justo antes del día 11, un sitio web en el portal de la Universidad Diego Portales, específicamente en el Museo de la Publicidad. Va a estar ahí la exposición Me llamo Salvador, con la lógica de cómo esto se ha vuelto una marca tanto en el sentido de marcar a quienes, la trayectoria de quienes son llamados de esta forma, también como una denominación que inmediatamente dice algo. A nadie le es indiferente cuando se refiere a alguien que se llama Salvador. Y eso va a estar disponible en la página web de la Universidad Diego Portales, en el Museo de la Publicidad. Ahí está trabajando la periodista Florencia Doray, a quien le envío un saludo, porque también ella conoció sobre el proyecto y quiso involucrarse y pensamos en esta lógica de darlo a conocer de manera más masiva. Eso por lo pronto en relación con el 11. No sabemos si después qué va a ocurrir después. Un poco ha ido desenvolviéndose de manera autónoma el proyecto, así que no sabemos qué viene después del 11, el resto del mes de septiembre y el resto de estos 50 años de conmemoración, en rigor hasta pasar a los 51. Y bueno, yo revisaba algún material que nos compartías antes de esta conversación. ¿Qué requisitos se necesitaban para ser parte de este proyecto? ¿Se podía hacer de manera anónima? Había que, o sea, obviamente llamándose Salvador, pero ¿qué pasa si alguien quiere colaborar pero no quiere ser visto tal vez? Y esto también para preguntarles a ambos, ¿qué forma va a tener esta exposición que próximamente se va a empezar a difundir? Sí, los requisitos son muy pocos. Basta con llamarse Salvador, de primero o segundo nombre, ser mayor de 18 años. Y en el caso de tener el nombre Salvador, siendo menor de 18 años, son sus padres o madres o adultos a cargo quienes testimonian. Las preguntas, como les comentaba, son pocas porque son microentrevistas
que no ocupan mucho tiempo también. Aunque en varios casos se ha dado que después que me mandan la entrevista o la hacemos, me dicen que se han ido acordando de más cosas y me envían nuevos agregados. Y con todo este material, la exposición que va a estar en el Museo de la Publicidad va a tener texto escrito y también sonoro. Van a ir los relatos de al menos 11 salvadores que van a estar ahí contando su historia, más la gráfica, imágenes. Tenemos un cuento también de un autor chileno de un niño que se llama Salvador, al que en la población los niños querían ir a buscar para jugar al fútbol, pero como su casa no tenía timbre, no lo podían llamar porque las madres le decían que no pronunciaran ese nombre fuerte. Entonces nos fuimos encontrando distintas expresiones ligadas al nombre, en realidad. No sé si quieres agregar algo, Leo. En este instante preciso no. Bueno, me imagino que esto también toma forma con los diseños que ha hecho Leo, que no solo es un diseñador que se le encarga algo, sino que es un tema que te llega por tu historia personal. Y ahí nos dabas algunas pistas de usar los lentes, que dicho sea de paso, son uno de los objetos que resguarda el Museo Histórico Nacional. De tener esta S que sale de todo marco. Que no entra en el marco, claro. ¿Cómo fue este trabajo de inspiración para un proyecto así, teniendo en cuenta que tu hijo se llama Salvador, lo que nos contabas de esta educación política que recibiste junto con tu hermano? Mucho cariño, mucho amor y dedicación porque, claro, me toca fibra íntima con lo que es mi hijo y el recuerdo de mi madre, que ya no está igual, me fue súper fluido mientras lo conversábamos con Paulina. Una tarde me senté y dije, ya, voy a hacer un boceto, voy a hacer otro, voy a probar con esto, con color, y vi también que combinaciones de colores quedan muy, muy lindas y lo íbamos conversando con Paulina, que en sus inicios como que no estaba la gráfica, como que no habíamos conversado como tal. Yo dije e insistí un poco, podríamos hacerle, ponerle cara a esto. Y así surge y bueno, como bien dice Paulina, va agarrando más tamaño, más testimonios y hasta el instante donde hice un afiche también chiquitito con varios, sí. con varios, me llamo Salvador, que contiene varios con muchos colores y mixturas. Entonces supongo que vamos a hacer más piezas para adornar esta presentación. Bueno, y a medida que va creciendo, como también, tú decías, partió de una idea a lo mejor no tan grande, después fue creciendo, y ahí te quería preguntar cómo ha sido el feedback que te han dado estos salvadores. Tú decías, de repente escriben o te llaman, quiero agregar esto, ¿cómo se han sentido? Porque me imagino que nunca en su vida alguien los había entrevistado por el hecho de llamarse Salvador. Sí, la verdad que sí. En general ha llamado mucho la atención que de algo tan pequeño o tan normal como elegir un nombre para un niño que nace, se haya ido armando todo un relato que justamente tiene sentido ahora que se conmemoran 50 años del golpe de Estado. Pero yo creo que una de las claves de por qué este proyecto ha concitado no solo interés, sino también, yo diría, mucha empatía y simpatía de parte de la gente, incluso no solo de quienes testimonian, sino también de gente que nos conoce, que sabe del proyecto, creo que tiene que ver con que rescató una dimensión viva de la figura de Salvador Allende. Cuando les contaba, pensábamos cómo conmemorar, cómo contribuir a esta fecha, uno tiende a pensar, y es lógico, en la parte dramática, indudablemente que tuvo y que ha significado hasta el día de hoy el golpe de Estado en Chile y la posterior dictadura. Pero yo sentía que había que hacerle justicia a Salvador Allende pensando que algo de vida había quedado de él y que se reproduce y sigue permaneciendo en quienes llevan su nombre. Entonces creo que esa dimensión luminosa también le ha hecho mucho sentido a muchas personas. En momentos difíciles, conversábamos hoy día con Leo sobre el escenario en que nos encuentran estos 50 años,
mucho negacionismo, de avance de las ultraderechas de corte fascista. Y sin embargo, una figura como la de Salvador Allende trasciende incluso los márgenes nacionales, siendo un referente, como decíamos, de una dimensión moral y política inconmensurable, como es la S del proyecto. Me quedo pensando yo hace algunas semanas que estuve ahí en esta figura que está frente a la moneda, como decía Leonardo, y siempre, a propósito de lo que dices del ámbito internacional, no solo en Chile, siempre hay gente de fuera que va a visitar esa estatua, se toma fotos. Siempre se están sacando fotos extranjeros, de hecho, hasta el día de hoy. Yo siempre que estamos, siempre hay extranjeros ahí. Bueno, siempre tiene flores. Así que es algo que por supuesto que trasciende nuestras fronteras. Me imagino que en otros países también deben haber personas que le pusieron Calles también. Salvador, calles. Calles en otras partes. Bueno, vi el otro día que cambiaron el nombre de una calle y le pusieron ahora Salvador Allende. Es parte de esto que, a pesar de que ya han pasado 50 años, recién ahora se empieza un poco a liberar de alguna manera o a quitar este miedo que te mencionaban algunos de tus entrevistados. Sí, y mira, lo había olvidado, tú me preguntabas por eso también. Los requisitos, como les contaba, para participar eran muy poquitos y siempre con el resguardo de la identidad de las personas, entendiendo que para algunos todavía hoy en día puede ser difícil significarse públicamente diciendo yo a un hijo le puse Salvador por Salvador Allende, o incluso dando a conocer ese hecho, quizás en sus trabajos, en sus distintos espacios, que uno de sus hijos se llame Salvador, o quienes lo llevan de segundo nombre y que hoy en día se siente con más libertad de darlo a conocer. Entonces, a través del consentimiento informado que se envió a los participantes, les garantizábamos que solo tenían que dar su nombre, si querían, si era primero o segundo, y el año en que habían nacido, porque eso era importante para ubicarlos dentro de esta cronología de etapas en las cuales de distintas maneras se va recordando la figura de Salvador Allende. Pero no era necesario dar una fecha exacta, ni dar datos de procedencia, de actividad, etc. Yo creo que esa también fue una de las claves, porque había gente que cuando le comentábamos esto, de que se resguardaban estos aspectos más íntimos, accedía a dar su testimonio. Bueno, y eso lo hace también una investigación, por así decirlo, más limpia, de alguna manera, abocados en lo que es llamarse Salvador. Los quiero invitar a que hagamos una pausa para regresar en el último bloque de este programa en el que estamos conversando y compartiendo con ustedes este proyecto que se llama Me llamo Salvador y que, bueno, investiga a estas miles de personas que llevan el nombre Salvador aquí en Chile hoy en día. Ya volvemos. Seguimos conversando aquí en el programa sobre este proyecto que se llama Me llamo Salvador y que está compuesto de microentrevistas a personas que llevan por nombre Salvador, sus testimonios, sus experiencias de vida. Nos acompañan el día de hoy los integrantes del equipo que da vida a este proyecto. Hay ciertas particularidades que se han dado durante este proceso que ustedes me comentaban cuando estábamos en la pausa. Paulina, ¿qué casos te han llamado más la atención? Bueno, yo creo que todos en su medida me han llamado la atención porque son todas historias particulares, aunque tienen también elementos comunes. Pero yo creo que una de las historias más impresionantes es la de una persona que se llama Salvador Allende. O sea, en él coinciden tanto el nombre como su apellido. Y él nace el año 74, a inicios del año 74, entonces toda su vida estuvo en dictadura, toda su infancia y adolescencia, y su relato es crudo, es duro también, en relación con lo que le tocó vivir, cómo le costó encontrar trabajo, hacer el servicio militar. Ya solo el decir el nombre podía ser un riesgo para su vida. Y cómo eso también lo fue forjando en el seguir hacia adelante, llevando el nombre con orgullo. Él contaba también de esta profesora que se burlaba de él en el colegio,
en tiempos de la dictadura en que tampoco decía nadie intervenía para decir que eso no estaba correcto. Creo que ha sido uno de los casos más impresionantes que he encontrado. Él tiene una hija y espera que alguno de sus nietos, si tiene, sea hombre para que se llame Salvador, como él. ¿Tenía alguna vinculación con el presidente? No, es un hecho muy fortuito. Él cuenta que el año 74 su madre va al hospital de Chimbarongo a tenerlo, y una enfermera del hospital, que muy probablemente era allendista, imaginamos, le pidió encarecidamente que le pusiera Salvador al niño. Y entonces la madre accedió, le pone ese nombre y dice que la enfermera después le regalaba moras. Entonces es una historia muy bonita, muy dulce, en un contexto muy difícil también, en que probablemente el nombre ahí fue, como en muchos de estos casos, un pequeño acto de homenaje o de testimonio. Claro que sí. Bueno, de valentía, de rebeldía hablábamos también, el hecho de ponerse así. Ya me imagino, me dan las ganas de revisar ese testimonio que nos estabas compartiendo, el llamarse Salvador Allende sin tener ninguna vinculación de sangre con el expresidente. Una historia de vida bastante impresionante. Nos quedan poquitos minutos, les quería preguntar, ¿cómo esto ha ido creciendo? ¿Hay alguna idea después del 11 de septiembre? Esto tal vez escapa un poco a lo metodológico, a lo netamente académico que estás acostumbrada a trabajar, Paulina. Más allá de lo que ya está concreto, ¿hacia dónde te gustaría que se fuera dirigiendo este proyecto? La verdad que son preguntas que nos hemos ido planteando sobre la marcha. Así como les contaba, como esto nace de una idea muy pequeña que va tomando forma en el camino, no hemos descartado el hacer un material audiovisual, microdocumental o algo por el estilo, porque creemos que el material se presta para eso. También pensando en cómo llegar a un público masivamente y especialmente también a las nuevas generaciones. Yo creo que una de las virtudes del proyecto fue trascender al ámbito académico. Hay un artículo que está ahí en este momento en una revista, pero también hay un par de columnas en el diario que permiten que la gente masivamente lo lea, o el Instagram o el Facebook, y esta presencia que va a tener ahora en la web de la universidad. Y ojalá que podamos concretar el hacer un material audiovisual para que se pueda difundir también. Yo creo que ese sería un buen y bonito camino para este proyecto. Ahora, ¿qué pasa si hoy día nos está viendo alguien o nos está escuchando alguien que quisiera participar del proyecto? ¿O ya está cerrado? ¿Es posible que tener testimonios de nuevos salvadores? Seguimos recabando testimonios porque nos siguen preguntando lo mismo. Oye, quiero testimoniar, ¿cómo puedo hacerlo? Pueden escribirnos al correo electrónico, me llamo salvador2023@gmail.com, o buscarnos también a través de Instagram y Facebook. Y ahí nosotros los contactamos para que veamos la parte operativa de cómo brindar sus testimonios. ¿El Instagram y el Facebook nos recuerdas también cómo encontrarlos? Sí, en ambos casos me llamo Salvador2023. Bueno, ahí lo estamos compartiendo también en pantalla con todas estas gráficas que ha trabajado Leonardo. Quería preguntarte también, aprovechando estos últimos momentos con todos estos testimonios, y antes que me olvide, la página que va a estar disponible con esta exposición digital, también para tener el dato, que no nos olvidemos. Tienen que entrar a la web de la Universidad Diego Portales y buscar allí el Museo de la Publicidad. Entonces, una de las exposiciones que va a estar va a ser esta con el mismo nombre, Me llamo Salvador. Buenísimo. Bueno, ahí también lo estamos mostrando en pantalla para quienes nos ven en televisión, para quienes nos escuchan. Museo de la Publicidad y la Propaganda de la UDP. Ahí van a poder encontrar toda esta exposición para la cual han estado trabajando nuestros invitados del día de hoy. Estas personas que te han dado sus testimonios, gente que se sigue, digamos, encantando con el proyecto. Decías, una siguiente etapa sería pasar al audiovisual. Sería genial poder ver todos esos testimonios en video. Además que hoy día estamos tan en la era de lo audiovisual, ¿no? Que todo queremos ver en videos.
¿Con qué sensación te quedas hoy en que ya ha pasado la mayor parte de este proyecto respecto a la figura de Salvador Allende? Aquí a lo mejor escapa a lo netamente investigativo y más bien a lo que tú sientes que has logrado recabar con esto. ¿Por qué la gente se llama Salvador? Es, por así decirlo, un homenaje, es una rebeldía. ¿Con qué opinión te quedas tú luego de esto? Y también preguntarte por el detalle si hubo alguna época en nuestro país donde se escogió más ese nombre para nombrar a los niños. Bueno, respecto de lo último, a mí me llamó mucho la atención que durante los años de la dictadura hubiese tantos salvadores. Yo pensé que iban a ser muy poquitos, que después de la Unidad Popular iba a haber un declive muy grande y un aumento en los años de democracia, pero sin embargo durante la dictadura el nombre sigue permaneciendo y se sigue llamando así a miles de niños, como nos mostraron los datos del registro civil. Con respecto al proyecto audiovisual, ojalá nosotros esperamos que esto resulte. Y la sensación con la que nos vamos quedando, al menos en lo personal, es de cierta forma confirmar y reafirmar y emocionarme incluso con la inmensidad de la figura de Salvador Allende. Yo creo que con Leo confluimos muy bien en esta mirada que teníamos cuando me dices que la S no cabe porque es inmensa. Es esa inconmensurabilidad de la figura de Salvador Allende, que así como en este momento, estos meses, ha sido vista a través de una pequeña arista como el nombre, puede seguir aportando otras vetas de investigación, de memoria, de construcción de memoria histórica para el país. No ha llamado mucho la atención esto de pensar en estos 50 años, también pensando cómo en 50 años tantas personas fueron siendo llamadas salvadores. Claro. Entonces creo que es una figura que nos permite, que tiene esa multidimensionalidad que nos permite seguir encontrando en él muchas aristas. Él, entre paréntesis, se llama Salvador porque su padre también se llama Salvador. Salvador Guillermo es él. Guillermo por un tío paterno que es médico y que era para él muy, muy importante, entonces figura. Así es que yo creo que sí, que la figura de Salvador Allende es muy inspiradora. Y lo sigue siendo al día de hoy, por eso estamos conversando en este programa y ustedes trabajando en este proyecto que, como les decíamos, ya lo van a poder visitar ahí en el Museo de la Publicidad y la Propaganda de la UDP. Paulina, Leonardo, muchas gracias por haber venido a compartir este trabajo que están haciendo el día de hoy aquí en la Hora del Museo. Muchas gracias a ustedes por el espacio y a quienes nos escuchan desde sus casas. Ojalá que se motiven a contactarse con nosotros. Sumo. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes y bueno, ya lo saben, si quieren dar su testimonio, ya lo decían, me llamo salvador2023@gmail si quieren ponerse en contacto aquí con Paulina y con Leonardo. Nos despedimos aquí, nos volvemos a encontrar en la próxima emisión de La Hora del Museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia.